Buenos días, profesora. Somos el grupo 10 y en esta oportunidad expondremos respecto a la interpretación de los sueños. Si bien el trabajo en general cuenta con 4 capítulos, hoy nos enfocaremos en el primero de antecedentes. Mi nombre es Betsabé Alexandra Cuno Villaverde y daré inicio a la exposición. A lo largo de la historia, los sueños han sido una incógnita del interés social. Esto debido a que carece de lógica y realidad. No obstante, esta también ha sido considerada como uno de los precursores del estudio de la psique humana. Con un enfoque moderno para la época, Sigmund Freud analiza el inconsciente para comprender el contenido latente del paciente a través de la información obtenida mediante los sueños. Asimismo, toma en cuenta aspectos socioculturales, biológicos y psicológicos. En base a ello, el presente trabajo se origina de la preocupación profesional respecto a los sueños, cuya pertinencia se sustenta en la falta de investigaciones desde el enfoque psicoanalítico. Finalmente, se busca invitar a la reflexión y enriquecimiento de esta obra, la interpretación de los sueños, tomando en cuenta todos los factores que esto implica, por más compleja y extensa que pueda ser de comprender. A continuación, le cedo el pase a mi compañero. Bueno, yo soy Coahuila Mendoza José David y ahora vamos a revisar ciertos puntos en la vida de Freud. Empezando que nació el 6 de mayo de 1856 en Pribor, Chequia. Desde muy pequeño, Freud empezó a tener curiosidad por la historia de su familia. Esto se debe a que se enteró de que su padre había tenido otro matrimonio y por ende otra familia. ¿Y cómo es que empezó esa curiosidad? Bueno, fue porque le pareció muy extraño que, por ejemplo, el mayor de los hijos del padre de la otra familia tenga la misma edad que su madre, que recordemos era 20 años menor que el papá. Años después conocería a la que sería su esposa, quien es Marta Bernays. Eh, Cuando se conocieron, Freud lo describe como un amor a primera vista. Él la cortejó mediante cartas e incluso le pedía qué tipo de cartas le gustaba o le gustaría que él le escribiera. Finalmente, en 1886 se llegan a casar y llegan a tener 6 hijos. Marta fue una gran ayuda en la vida de Freud, tanto en lo emocional como en su propia carrera. Luego tenemos otro punto que sería el capítulo de la cocaína de Freud, por así decirlo, ya que Freud, al descubrir la cocaína, pensó que era una nueva herramienta que revolucionaría el mundo de la medicina. Es por eso que él empezó a usar en sus propias terapias y en sí mismo para poder apaciguar el dolor que tenía a causa del cáncer que le habían diagnosticado. Sin embargo, estas expectativas sobre la cocaína disminuyeron enormemente debido a que no daban los resultados que él esperaba, eventualmente abandonándola. Pero cabe aclarar que Freud nunca se volvió adicto a esta. Ahora le cedo el pase a mi compañera. Mi nombre es Corín Díaz y yo les voy a hablar respecto a los estudios de Freud. En primer lugar, hay que aclarar de que no se hace mención de estudios primarios, solamente se indica de que él entra a la escuela secundaria a los 9 años, en los cuales tenía una duración de 8 años y 6 de esos 8 Freud fue considerado el mejor de la clase. Él termina la secundaria con 17 años y es ahí en donde se empieza a cuestionar con qué haría más adelante con su vida y empieza a investigar sobre qué carreras podría elegir. En primer lugar, considera ser general, pero menciona que no tendría la posibilidad de hacerlo debido a que era judío. También evalúa carreras como negocios, derecho, industria y medicina, pero al pensar en esta última empieza a investigar más y es ahí en donde se decide que quiere seguir esta profesión. Él entra a la universidad un poco antes de los 18 años y ahí también fue un alumno muy destacado debido a que tenía excelentes notas, las cuales las atribuía a su memoria fotográfica. Estando ahí, él quiso ser residente del cirujano Bill Roth, pero fue rechazado y entra al laboratorio de fisiología de Ernst Bruck.
en la cual escribe un artículo respecto a las gónadas de las anguilas, el cual fue publicado en 1877 y finalmente se gradúa el 30 de marzo de 1881 de la universidad. Meses después, en el Instituto de Fisiología, lo promueven a demostrador, sin embargo, renuncia en 1882 para irse a trabajar al Hospital General de Viena, en el cual es reasignado a la clínica psiquiátrica de Menger, en la cual conoce a Breuer y se le nombra meses después conferencista de la neuropatología, en la cual termina realizando una investigación respecto a la anestesia local del clorhidrato de cocaína. Sin embargo, esta investigación la pasa a manos de Kohler porque decidió ir a ver a su esposa, porque no se encontraban en el mismo lugar, y es por ello que no recibe créditos sobre esa investigación. Se hace mención de que tiempo antes de que se le nombrara conferencista, él había ganado una beca por ser uno de los mejores médicos y se le dio la opción de decidir a qué lugar quería ir a estudiar e investigar, decidiendo finalmente a la clínica de Charcot en París. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Muchas gracias por el pase. Bueno, soy César Rodríguez, voy a hablar de las influencias de Freud. En primer lugar, quiero aclarar que Freud fue el pionero y el padre del psicoanálisis, por lo que no tuvo un precedente ni literatura previa que pueda consultar para hacer sus teorías. Sin embargo, hubo cuatro personajes importantes que influyeron en su pensamiento y pues hizo esto que se conozca la teoría psicoanalítica como la conocemos hoy en día. El primero de todos es Ernest von Bruck, que enseñó anatomía, fisiología y métodos científicos que ayudó a Freud a que tenga una base sólida para su metodología en su trabajo de psicología y psicoanálisis. Por otro lado, conoce a Charcot, que ayudó a Freud y lo expuso a casos de histeria y aplicación de la hipnosis como terapia principal. Esto hizo que Freud cuestionara la naturaleza de los síntomas histéricos y los vinculara con un comportamiento psicológico. Posteriormente conoce a Joseph Breuer, que fue fundamental para el desarrollo de las ideas psicoanalíticas, y especialmente en lo que respecta al concepto de represión y catarsis. Breuer también fue como una figura paterna para él, entonces es muy importante. Y finalmente conoce a Wilhelm Fleiss, que es un amigo muy cercano con el que se enviaba correspondencias. Y de hecho hay un libro con todas las cartas que se enviaban. Se podría decir que Wilhelm Fleiss fue como el rol de analista, ya que escuchaba, aconsejaba y guiaba a Freud en sus teorías, en sus ideas. Algunas descartaban y otras posteriormente se publicaban, por lo que fue un buen soporte y receptor para él. Ahora mi compañero Machado explicará un poco sobre el inicio del psicoanálisis. Muchas gracias por el pase. Mi nombre es Gabriel Machado. Y para terminar con la presentación, vamos a continuación con lo que fue el inicio del psicoanálisis. Cuando se fundó en el año de 1896, fue considerado como un fenómeno cultural debido a las diferencias que tenía con la terapéutica, debido a que fue considerado como un gran método terapéutico muy eficiente para poder analizar la mente normal y la mente patológica del ser humano. A su vez, de que esto ayudaba para poder visualizar y analizar bien los conflictos y dificultades del psiquismo humano. Esto gracias a la ayuda también de lo que fue las estructuras clínicas, como lo fue la neurosis y la perversión y la psicosis, las cuales daban a entender la estructura neurótica. Y esto fue dividido en dos, como lo fue la comprensión de la neurosis histérica, la cual tenía la perspectiva de donde el cuerpo humano era visto como un lugar de registro de síntomas, y a su vez también tenemos la neurosis obsesiva, en las cuales ven a la mente como lo es el origen de estos trastornos. Siguiente. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación.